Hola, ¿qué tal? Buen día, mis estimados hermanos, que la gracia del Señor les acompañe en esta hermosa hora de la mañana, en este día del Señor, primer día domingo del mes de agosto. Vamos a meditar en este día un tema acerca de la consagración de nuestra vida, acerca de este día de consagración, domingo de consagración, allá en la carta de Romanos capítulo 12 del versículo 1 al 2, con el tema viviendo bajo la voluntad de Dios. Viviendo bajo la voluntad de Dios. Los invito a orar en esta hermosa hora de la mañana. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de poder vivir en este día tuyo. Gracias por darnos también la oportunidad de abrir tu palabra y de poder meditar a través de ella, Señor, tu voluntad. Úsanos, Señor, como instrumentos para tu justicia, Señor, y haznos, Señor, ser ejemplos, Señor, a través de lo que hemos aprendido en tu palabra. Que tu pueblo, Señor, que escuche esta reflexión, esta palabra y este sermón, pueda hacer tu voluntad, Señor, a través de la comprensión de lo que tú pides, Señor, en tu palabra. Nos humillamos pues en tus poderosas manos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en la meditación. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos, Romanos capítulo 12 del versículo 1 al 2, si usted tiene por allí su Biblia o en una parte donde usted pueda leer la palabra del Señor, vamos y los invito a leer y vamos a leer en Romanos capítulo 12 del versículo 1 al versículo 2, que dicen de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra de nuestro Dios. Hablar de la vida, amados hermanos, en estos tiempos, y hablar de la vida y de cómo vivirla, cobra demasiada importancia en este tiempo. Para muchos el futuro es demasiado incierto, demasiado desconsolador y hasta cierto punto catastrófico. Es decir, que pensar en el futuro provoca en nosotros terror por vivir la vida, provoca en nosotros terror y temor. Y esto es así que como se nos olvida y se nos divide el pensamiento, y más nosotros como cristianos, al ver todo lo que está sucediendo en este tiempo, podríamos incluso llegar a olvidarnos del propósito por el cual estamos aquí en este mundo. Sin embargo, en la carta de Romanos capítulo 11 versículo 36, el apóstol Pablo también nos recuerda, hermanos, que todo cuanto pasa y existe es de, por y para Dios. Es decir, todo es de Él, por Él y para Él, así como lo dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto dice, a Él sea la gloria por los siglos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, amados hermanos? ¿Qué papel nos corresponde hacer entonces si Romanos está diciendo que de Él, por Él y para Él son todas las cosas? ¿Qué papel debemos desempeñar? Es así como en este día de hoy, amados hermanos, vamos a meditar en esta pequeña reflexión con el tema, dijimos, viviendo bajo la voluntad de Dios en primer lugar, a través del sacrificio, versículo número 1. En su inmensa gracia, Dios, amados hermanos, Él nos ha hecho salvos, mostrándonos su amor incondicional a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Según Romanos capítulo 5 versículo 8. Y ahora este hombre, salvo por gracia, debe de entregar su vida, debe de entregar su ser redimido al servicio del Señor, porque ahora somos de Dios. Antes, dice el apóstol Pedro, antes ustedes no eran pueblo, mas ahora son pueblo en el Señor. Ahora que el Señor nos ha llamado para ser ese pueblo santo, la iglesia debe de entregarse como una forma de consagrar su vida hacia el Señor, porque ya no es nuestra, sino ahora que le pertenece
le pertenece a Dios. Dicho sacrificio, hermanos, significa morir a nosotros mismos, para que Dios sea el único que reine y gobierne en nuestras vidas. Sería demasiado contradictorio pensar, amados hermanos, que aún siendo ya salvos nosotros, optáramos por vivir bajo nuestra propia voluntad. Una voluntad que es triste y lamentable, una voluntad que es muy desagradable, porque solamente estamos habituados, dice la palabra, a hacer el mal, a pensar cosas que no nos ayudan a poder servirle al Señor. Sin embargo, cuando dejamos lugar para que Cristo reine en nuestras vidas, cuando consagramos nuestra vida al Señor, es allí donde nosotros podremos entender cómo es que el Señor opera de forma muy increíble en la vida de cada uno de nosotros. Dios no quiere que nosotros nos precipitemos, hermanos, al martirio, sino que todo nuestro ser glorifique a Dios. La consagración, hermanos, es precisa para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es muy importante la consagración para la voluntad del Señor, porque Dios quiere, amados hermanos, que nosotros cada día nos vayamos olvidando ciertamente, como dice Pablo, de aquellas cosas que nosotros nos gustaba hacer o hacíamos aún sin el conocimiento o con el conocimiento de que eran malos. Ahora el apóstol Pablo presenta aquí esta carta diciendo: así que, hermanos, yo te ruego por la gracia del Señor que ha sido derramada, que te presentes como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De esta forma, dice, es la adoración que le agrada al Señor, nuestro ser en consagración para con el Señor. Una vida bajo la voluntad del Señor nunca será posible si el creyente insiste, amados hermanos, en vivir conforme a su propia voluntad. Una vida vivida bajo la voluntad del Señor es imposible cuando nosotros aún optamos por seguir las corrientes de este mundo. Insiste en vivir una vida conforme a sus deseos, cuando insiste en vivir una vida conforme a sus pensamientos, que dice en el Proverbios que cuando quiere regresar es imposible, porque los caminos que ha escogido son caminos de muerte. Todos los ámbitos de nuestra vida, hermanos, deben ser sometidos a la voluntad del Señor. Todos los ámbitos, hermanos, deben de ser sometidos a la voluntad del Señor. Esa es la consagración que el Señor pide para con su pueblo. En nuestro diario vivir, amados hermanos, debemos reconocer la necesidad que tenemos del Señor. Debemos de reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Reconocer que todo lo que hagamos debe darle la gloria a Él, y que al dedicar nuestra vida para su gloria, demanda de nosotros la muerte de nuestros anhelos, la muerte de nuestros deseos, la muerte de todo aquello que nosotros en nuestra humanidad logremos pensar y logremos atribuirnos, sino que debemos hacer que la voluntad del Señor se cumpla a través de todo lo que nosotros hagamos. En segundo lugar, amados hermanos, viviendo bajo la voluntad de Dios, renovando nuestros pensamientos. Versículo 2. Como mencionamos al principio, amados hermanos, en muchas ocasiones se nos olvida el propósito por el cual estamos aquí, y de esta manera se nos olvida también quiénes somos. Pero eso no es lo peor. Se nos olvida que Dios es el dueño de nuestra existencia, el dueño de nuestra vida, y dejamos de servirle, dejamos de hacerle que el Señor reciba todo lo que Él merece. Es por ello que Pablo nos exhorta a no amoldarnos a este mundo, a no adoptar lo que este mundo nos ofrece, sino dice que debemos transformarnos, dejar que el Espíritu Santo, quien transforme nuestra vida, transforme todo nuestro ser. Él será quien nos dará un cambio de todo corazón. Según Ezequiel capítulo 11, versículo 19, la transformación de nuestros pensamientos y la transformación de todo lo que nosotros tengamos en nuestro ser
esta es la renovación que dice allí, que pide el apóstol Pablo, que nos permite experimentar la voluntad de Dios. Dios debe estar siempre, hermanos, en lo que pensamos y nuestros pensamientos sometidos a la voluntad, al cumplimiento de su voluntad. Por nuestras propias fuerzas, hermanos, amados hermanos, jamás podremos darle la gloria a Dios. Jamás podremos vivir la vida que Dios demanda de nosotros. En nada nos distinguiremos del rostro del mundo y de todas las circunstancias de la vida si aún seguimos pensando como este mundo piensa. Por eso Pablo allí en el versículo número 2 está diciendo: no os conforméis a este siglo. No te conformes a vivir como este mundo está viviendo, sino, dice, transfórmate, transformaos por medio de la renovación, de el conocimiento que ya no te pertenece a ti, sino que el conocimiento que Dios ahora te está dando a través de su palabra. Por eso dice también Pablo que la fe viene del oír. ¿Y del oír qué cosa? La palabra del Señor. Así que aunque sean las circunstancias muy buenas que nos parezcan en nuestra vida, recordemos siempre, hermanos, que la gloria es siempre para el Señor. Así que, estimados hermanos, hoy también necesitamos de Dios. Necesitamos darle la gloria a Él en todos los ámbitos de nuestra vida. Necesitamos seguir viviendo bajo la voluntad de Dios a través del sacrificio y de la renovación de nuestro pensamiento. Que el Espíritu Santo sea siempre quien renueve todo nuestro ser. En todo momento glorifiquemos al Señor, consagrando nuestra vida bajo la voluntad del Señor. Los invito a orar en esta hermosa hora de la mañana. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra y de poder entender a través de ella que lo que tú demandas de nosotros es no olvidarnos de ese propósito eterno con el cual tú nos creaste. Venir aquí a este mundo a glorificarte y a servirte como tú lo requieres. Una vida de consagración, Señor, es muy importante para el cumplimiento de tu voluntad, porque solamente consagrando nuestra vida hacia ti, nosotros podremos entender cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. En este hermoso día, Señor, queremos consagrarnos hacia ti como instrumentos de justicia. Úsanos, Señor, para el servicio de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estimados hermanos, que el Señor los bendiga en esta hermosa hora de la mañana y nos vemos hasta la próxima.